España exigirá una PCR negativa a los viajeros internacionales que procedan de países en riesgo. El Gobierno toma esta medida 8 meses después de iniciarse la pandemia. Era una demanda de algunas comunidades que el ministro dio a conocer en el Consejo Interterritorial de Salud. De esta forma, quienes quieran entrar en nuestro país tendrán que aportar una PCR negativa realizada 72 horas antes. Buenos días. El Gobierno rectifica en este asunto, también en el de las mascarillas, porque finalmente rebajará el IVA. Es jueves 12 de noviembre. Hoy la hostelería protesta en varias ciudades de Castilla y León. Estaremos en esas concentraciones a lo largo de la mañana. Llegan justo un día después de rubricarse el plan de choque por el empleo. Estará dotado con 82 millones de euros, de los que algo más de 20 irán al sector del turismo y de la hostelería. El presidente de la Junta cree que es un buen acuerdo, aunque patronal y sindicatos creen que aún es insuficiente. Podamos modificar o ampliar esas medidas de acuerdo a la evolución de la crisis. Serán efectivas si se ponen en marcha inmediatamente. Este es el acuerdo que necesita Castilla y León. Se ha declarado un brote de COVID en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Hay 9 pacientes contagiados y hay otros 7 que están en cuarentena. Y en el Congreso continúa hoy el debate de presupuestos. Desde PP y Ciudadanos acusan al Gobierno de preferir pactar antes con Bildu que con ellos las cuentas del país. Continúa el frío, también las nieblas, pero estas últimas van a ir desapareciendo antes, ¿no, Francisco? Así es, Pilar. Según venía camino del edificio, son muy densas, mucha precaución con el coche, la visibilidad es menor de 100 metros, sobre todo en zonas de la meseta y en zonas de valle, también en áreas bajas, en la ribera de los ríos. En el resto se van a ir levantando también allí mucho antes, y esto va a hacer que las temperaturas por la tarde sean un poquito más altas que las de ayer. 16 o 17 grados, incluso se suman a los 20 en Salamanca. El Gobierno rectifica y ahora sí, España exigirá a los viajeros internacionales que procedan de países de riesgo y cuyo destino final sea nuestro país una PCR negativa que tendrán que haberse realizado 72 horas antes. El Gobierno justifica que toma esta medida ahora tras la recomendación que Europa emitió el pasado 13 de octubre y que ya se había tomado en otros países europeos como Italia o Francia. Fue el ministro de Sanidad quien comunicó esta decisión a las comunidades autónomas en la Interterritorial de Salud. Empezará a aplicarse el próximo 23 de noviembre. Aquellas personas que, por la razón que sea, o la han ejecutado mal en la PCR o no cumplen los requisitos formales que se les exigen, se les va a ofrecer la posibilidad de que se realicen un test de antígenos en aeropuertos si no han cumplido esta medida, con la correspondiente sanción aparejada. Este nuevo control de la movilidad de viajeros en las fronteras ha sido bien acogido por las comunidades como la nuestra. Anoche el presidente de la Junta celebraba en su cuenta de Twitter que el Gobierno reconsiderara esta medida. En la reunión con las comunidades, el ministro Illa también avanzó cómo será el plan de vacunación, que podría estar ya listo para empezar en diciembre. Estaremos preparados a finales de este año para iniciar los programas de vacunación en cuanto estén disponibles, cuando lo estén, las distintas dosis de vacunas. En el mes de enero podemos tener ya algunos ensayos, primer trimestre con seguridad, mes de enero con mucha probabilidad, algunos ensayos de fase clínica ya, por tanto con humanos de algunos de estos proyectos. Por cierto, que la Agencia Europea del Medicamento estaría dispuesta a dar a Pfizer una autorización extraordinaria para que pueda distribuir la vacuna de manera inmediata en cuanto se confirmen sus buenos resultados. La Unión Europea ha comprado 300 millones de dosis de esa vacuna. Las vacunas españolas, candidatas a inmunizar del COVID, también son candidatas potenciales. Lo señaló ayer en Cuestión de Prioridades Isabel Solá. La experta en coronavirus del CSIC considera que los resultados preliminares de la vacuna de Pfizer son optimistas, pero que todavía queda mucha información por conocer. Si queremos conseguir una inmunidad colectiva, que es la que impide que el virus continúe transmitiéndose y continúe causando contagios y causando problemas, en principio se necesita que una buena parte de la población, alrededor del 60-70%, esté vacunada.
Leve descenso en el número de positivos diarios en Castilla y León. 1.666 casos nuevos, con las provincias de Valladolid y León a la cabeza de esos contagios. También descienden los fallecidos en hospitales, 31 en las últimas horas y 7 más en residencias. En el Hospital de Santa Bárbara de Soria se ha detectado un brote de COVID-19. Se ha localizado en la planta de medicina interna. De momento afecta a 9 pacientes, pero hay otros 7 hospitalizados que, aunque han dado negativo en la PCR, permanecen en cuarentena. También se están haciendo las pruebas a todos los profesionales que han realizado su labor en esa planta o han mantenido contacto con alguno de los contagiados. Son 8 los criterios que se tienen en cuenta para declarar que una provincia está en nivel de alerta máxima, y uno de ellos es el de la trazabilidad, es decir, el seguimiento de los contactos. Burgos es la provincia que menos casos es capaz de detectar. En el lado contrario están Soria y Segovia. Son las 2 provincias que mantienen más a raya el virus. Los rastreadores de Soria y Segovia consiguen saber en casi todos los positivos por coronavirus cuál es su origen. En Burgos, todo lo contrario. Actualmente se desconoce dónde surgen casi 3 casos de 10, un problema que también arrastra León y en menor medida Salamanca. Se da la vuelta a la situación respecto a la primavera. Y no están tan concienciados como aquí, como en Segovia y como en Soria. Es que es curioso, ¿no?, que Soria y Segovia, que son los que estuvieron peor en esa primera ola, ahora seamos los que estamos un poquito mejor. No es que estemos fenomenal, ojalá, pero estamos mejor que en otras zonas de Castilla y León, sí. El reto de la trazabilidad es reducir la propagación del virus, gracias a la labor de los equipos de control, que nos piden máxima sinceridad en la respuesta y dar los datos de todas las personas que han sido contactos estrechos para que se puedan quedar en casa. Tu familia, tus amigos, personas con las que trabajas, y no nos enteramos. Entonces ese contagio sigue aumentando y finalmente, como no lo podemos controlar, se descontrola en la población y pueden salir más casos. La trazabilidad es, por lo tanto, una misión de toda la sociedad, de los sanitarios y de los ciudadanos, un indicador clave en la vigilancia epidemiológica, además de no bajar nunca la guardia con las medidas sanitarias. Y este fin de semana la Junta seguirá realizando test de antígenos en Aranda de Duero. El Ayuntamiento está habilitando su recinto ferial para acoger estas pruebas. Va a emitir un bando para establecer los horarios a los que deben acudir los vecinos y pide la máxima colaboración para detectar asintomáticos. Los únicos requisitos es que no hayan tenido COVID en los últimos 3 meses, que no tengan síntomas, porque en caso de tener síntomas lo que deben hacer es quedarse en casa y llamar a su médico, y es abierto para la población en general empadronada en la localidad. Todos aquellos que piensen que han tenido alguna relación con el coronavirus, se presenten, por favor, porque si los detectamos y colaboran y son solidarios con el resto de la población, habremos resuelto el problema. España ha superado la barrera de los 40.000 fallecidos, según los datos del Ministerio, después de que en las últimas 24 horas hayan perdido la vida. Ahí tienen la cifra, 349 personas. Además, los contagios se estabilizan en torno a los 20.000. Se han sumado 19.096 casos más. El coronavirus también avanza en Europa. El número de fallecidos sigue aumentando en la mayoría de países europeos, especialmente en Italia, donde la situación es cada vez más preocupante. Allí se han registrado más de 600 muertos en un solo día y superan ya el 1.000.000 de casos de coronavirus. El plan de choque de Castilla y León contará finalmente con 82 millones de euros para paliar la crisis del coronavirus. Incluye una ayuda especial a la hostelería con 15 millones y al comercio con más de 7. Se busca fomentar la contratación, facilitar la financiación y ayudar a trabajadores autónomos y empresas. En estas 50 páginas está escrito el apoyo que recibirán los más afectados de esta pandemia. Este plan de choque se divide en 5 grandes categorías: fomento de la contratación, principalmente para el plan de empleo de entidades locales, ayudas a trabajadores, autónomos y empresas, donde se recogen 7 millones para trabajadores en ERTE y para mayores de 55 años, ayudas sectoriales y territoriales, formación y transformación digital y financiación. En total, más de 82 millones de euros, 10 millones más de los anunciados. Si buceamos por los 27 programas, encontramos ayudas específicas, por ejemplo, para uno de los grandes damnificados,
la hostelería. Una línea de apoyo también ayuda para cerramientos de terrazas, compra de estufas o mamparas, financiación para compras del canal Horeca y una línea de mantenimiento del empleo. Suman 15 millones de euros. También ocurre con el comercio, 200.000 euros para estimular el consumo, ayuda para la modernización de pymes o una línea de crédito, más de 7 millones. También se incluye a otros sectores afectados por la pandemia, como el turismo, los feriantes o las orquestas. La cuantía asignada para cada programa podrá fluir entre ellos siempre y cuando sean de la misma categoría. Sindicatos y patronal aseguran que es un paso importante, pero solo será efectivo si se cumple y si las ayudas se pueden ampliar en el futuro. Fernández Mañueco afirma que es un buen acuerdo, es el acuerdo que necesita Castilla y León para iniciar la recuperación. A veces la ansiedad de necesidad de sacarlo lo antes posible, a veces lo que ha hecho ha sido ralentizar el trabajo administrativo. Yo pido en estos momentos un poquito de confianza en la consejera. Este es el acuerdo que necesita Castilla y León. Este es el acuerdo que necesita la sociedad de nuestra tierra. Probablemente no sea suficiente. Tendremos que hacer un esfuerzo en el futuro. Iremos analizando y evaluando esta realidad. Estas líneas serán efectivas si se ponen en marcha inmediatamente y llegan a los ciudadanos de una forma inmediata. Cierra heridas, por decir una manera, y abre puertas, ¿no? Entonces, eso ya de por sí tiene un valor importante. Aparte de hacer un seguimiento a todas las líneas que ahora mismo se ponen en funcionamiento, el que podamos modificar o ampliar esas medidas. Los salones de juego y las casas de apuestas por el momento pueden seguir abiertos. Eso sí, no puede funcionar el servicio de bar. El sector se defiende ante las críticas recibidas y las peticiones de cierre que se han trasladado a la Junta. Insiste en que son lugares seguros. Aforos limitados a 1/3, limpieza continua de las máquinas y bloqueo de sus mandos o teclas hasta ser desinfectados. Son algunas de las medidas de higiene puestas en marcha en estos espacios. Una vez que el cliente ya ha jugado y ya se va, pues hay que volver a desinfectar la máquina, la silla, importante, y se vuelve a colocar el cartel. Lo que no pueden poner en funcionamiento bajo ningún concepto y según normativa de la Junta es su servicio de bar o cafetería. Tampoco podemos servir nada de ni bebidas ni comida en todo el local. O sea, aunque tengamos esta zona abierta, no podemos servir nada aquí al tener la otra zona cerrada, la zona del bar. Una circunstancia que ha creado cierta controversia. Mientras bares o restaurantes permanecen clausurados, estos lugares de ocio siguen abiertos. Desde el sector apuntan que son espacios seguros. Nadie puede consumir, nadie se quita la mascarilla, todo el mundo mantiene la distancia de seguridad, limpiamos las máquinas, intentamos limpiar el local varias veces al día. Entonces yo considero que es un sitio seguro, como puedan ser otros sectores. Pero no descartan que si la situación sanitaria no mejora y la presión contra la apertura de estos espacios sigue creciendo, también tengan que echar el cierre. Hoy continúa el debate de los presupuestos en el Congreso y hoy también se votarán las enmiendas de la oposición. El Gobierno tiene asegurado este primer examen de las cuentas. Bildu se suma a apoyarlas y Ciudadanos dice que Sánchez tiene que elegir porque ellos no van a respaldar unos presupuestos que apoyen los de Otegi. El Gobierno reclama el máximo respaldo a sus cuentas y dice que no apoyarlas sería una irresponsabilidad manifiesta. Sin unidad no vamos a ser capaces de salir de esta situación. Y a ustedes, por ahora, señorías, ni están ni se les espera. Mensaje dirigido al Partido Popular, que le reprocha que estos presupuestos son papel mojado. Estos presupuestos pretenden vender una política de gasto, digamos, de un pie 44 en un zapato del 38. La ministra también ha tirado de comparaciones para criticar la postura ya no moderada, dice, de Pablo Casado. Aquí, para tener carnet de conducir, hay que aprobar el teórico y el práctico. Si uno lo que aprueba es el teórico, pero el práctico nada de nada, pues al final se queda sin carnet de conducir. Para Vox son irreales, irresponsables y diametralmente opuestas a lo que España necesita. Las élites que dependen del BOE, esos son los que ganan con estos presupuestos. Ganan las boélites. Un debate que llegaba después de estas palabras. A día de hoy, Euskal Herria Bildu está en disposición
de votar favorablemente esos presupuestos. Ante las que Ciudadanos advierte. Evidentemente, eso es radicalmente incompatible con Ciudadanos. Y por las que el PP incide en su crítica. Señora Montero, decir que estos son unos presupuestos país, cuando traen el sello de Bildu. El debate sigue este jueves, pero el Gobierno tiene garantizado que ninguna de las enmiendas a la totalidad saldrá adelante. En ese debate, la ministra de Hacienda anunció la bajada del IVA del 21 al 4% de las mascarillas. Dice que el Gobierno lo hace con el permiso de Europa. Vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria. La gestión de la pandemia pasa factura al Gobierno. Según el último barómetro del CIS, la imagen del Ejecutivo Central ha empeorado para 6 de cada 10 españoles desde el mes de marzo. Estos 8 meses de pandemia han hecho que cambie nuestra percepción sobre las instituciones públicas según el CIS. El último barómetro indica que más de la mitad de los encuestados ha mejorado su opinión sobre las ONG, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el personal docente y el Ejército. Todo lo contrario ocurre con el Gobierno central. Su imagen ha empeorado para casi el 60%. También se ha deteriorado la opinión de más del 47% sobre los medios de comunicación y los gobiernos autonómicos. El sondeo recoge que el 85,7% cree que la pandemia aún va a durar mucho más tiempo. 2/3 partes de los encuestados creen que ya no podrá realizar proyectos o viajes que le gustaría. Y más de la mitad, el 58,4%, afirma que ha llegado a pensar que podría morir por la COVID. Ese estado de ánimo ha llevado al 7,3% a pedir ayuda profesional. El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha aprobado la designación de los comités provinciales, donde no aparecen entre los cargos más importantes ningún militante cercano a Francisco Igea. Como recordarán, el vicepresidente de la Junta tampoco fue incluido en el Comité Autonómico, ni tampoco ningún miembro del Gobierno regional de la formación naranja. Es la primera imagen de Donald Trump en los últimos 6 días. Trump ha reaparecido tras perder las elecciones en un acto de homenaje a los excombatientes estadounidenses. El todavía presidente mantiene las acusaciones de fraude electoral. De hecho, el Estado de Georgia ha anunciado que volverá a contar a mano todos los votos. Mientras, Biden, que también rindió homenaje a los veteranos en Pensilvania, empieza a poner en pie su futuro equipo de gobierno. Ya ha elegido a su jefe de gabinete. Será Ron Klain, un fuerte crítico de la gestión de la pandemia hecha por Donald Trump. I just think it's an embarrassment. Will not help the president's legacy. We are already beginning the transition. We're well underway, and nothing's going to stop that. La Embajada de Estados Unidos pondrá en marcha en nuestra comunidad un programa piloto de becas para estudiar en el país norteamericano. Oferta 75 becas para alumnos de FP de grado medio o superior en informática y comunicaciones, para potenciar así su nivel de inglés. Si eres estudiante de formación profesional en informática o comunicación, la Embajada de Estados Unidos tiene una propuesta para ti. Estamos abriendo puertas para que puedan ir a Estados Unidos para estudiar y eventualmente para que sean más competitivos cuando entran en el mercado laboral aquí en España. La Embajada ofrece 75 becas para que alumnos de Castilla y León puedan mejorar su nivel de inglés y acceder a la experiencia que supone estudiar en Estados Unidos. Los estudiantes seleccionados mediante un examen previo se dividirán por grupos. Grupos de acuerdo con el nivel de inglés que tienen y van a ofrecerles durante un periodo de 2 años 3 horas semanales de clases virtuales en inglés. Al final del curso se espera que el alumno saque un 61 en el TOEFL, lo que equivaldría a un nivel algo superior al B1. Será entonces cuando el propio alumno decida si probar o no
la experiencia que se le ofrece en Estados Unidos. Estamos esperando que en el tercer año los estudiantes escogen a estudiar en Estados Unidos. El plazo de matrícula para acceder a esta experiencia está abierto hasta el 15 de noviembre. Hay descontento entre los docentes por la pérdida de la asignatura de ética. A menos que el Senado lo remedie, no se impartirá en cuarto de la ESO. La reforma educativa, la ley CELA, la sustituye por educación cívica, pero los docentes consideran que su contenido no tiene nada que ver. Los alumnos de hoy pueden terminar la educación obligatoria sin haber discutido sobre la verdad y la mentira, la violencia y la convivencia o el bien y el mal. Es importante que se les empiece a plantear los problemas éticos básicos, ¿vale?, sobre qué hacer, qué está bien, lo que me apetece, lo que tengo que hacer y las consecuencias que puedan tener esas cosas. La sociedad necesita jóvenes que se hagan estos planteamientos. Sin embargo, la reforma educativa no recupera ética, solo contempla una asignatura en tercero de la ESO sobre educación cívica y valores constitucionales que podría dar cualquier profesor. No es la misma asignatura, por mucho que la idea original que se está intentando vender sea esa. Una cosa es que te digan que tienes que ponerte la mascarilla porque la ley lo dice, y otra cosa es que tú entiendas que te comportas moralmente y te preocupas por los demás porque racionalmente entiendes que es una buena opción. Con la ley CELA, la filosofía, su historia, Platón y compañía solo se enseñará a un exclusivo grupo de alumnos. Solo tienen que comportarse o conocer rudimentos de acción ética y moral los que vayan al bachillerato. Los demás no tienen que conocer absolutamente nada en relación con la ética. Los profesores de filosofía quieren volver a dar ética para ayudar a formar a los ciudadanos que la sociedad necesita. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por tercera jornada consecutiva volvemos a amanecer con frío y con niebla. Las temperaturas ahora mismo están por debajo de los 6 o 7 grados en toda la comunidad y las más bajas de España otra vez se han dado en Castilla y León. 1 grado bajo cero en la estación de Robledo Cervantes en Sanabria. Las nieblas, eso sí, van a ser menos persistentes que estos días, por lo tanto las temperaturas máximas irán subiendo porque sumamos horas de sol. No tenemos durante toda la primera mitad de esa jornada tan gris y se deshacen, como decíamos, mucho antes. Subimos por la tarde, como vemos, hasta los 16 o 18 grados, así vamos a seguir hasta el sábado, cuando sí que cambia el tiempo y vuelven las lluvias. Gracias, Francisco. Actualizamos la información y volvemos en unos minutos. Hasta ahora.